Transeúntes. Caminar despacio. Reconocer la singularidad. Sentir el entorno. Habitar lo público. Transeúntes. Caminando la palabra. Un espacio de la Escuela de Estudios Transversales para resistir al vértigo de la vida cotidiana. Escúchanos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central. Hoy, en Transeúntes, todos somos ciudadanos, sobre la legislación animal. Muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central. Mi nombre es Omar Prieto y esta es una nueva emisión de la segunda temporada de Transeúntes, el espacio radial de la Escuela de Estudios Transversales que hemos creado para reflexionar y para pensar en distintos temas que nos involucran. Incluso para el tema de hoy debería decir como seres sintientes en general, porque cuando nos definimos como individuos o como comunidades solamente nos pensamos como especie. En un mundo que está cambiando y que de hecho uno de los temas que más nos indica ese cambio, afortunadamente, es del que vamos a hablar el día de hoy. La cuestión al respecto de los derechos de los animales es un tema que amplía la comprensión que tenemos de nosotros mismos como seres humanos, y en general de la concepción que tenemos al respecto de la vida, de su dignidad y del reconocimiento, porque implica, como dice la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, ampliar las fronteras de la justicia, es decir, de aquello que merece consideración moral. Recientemente el sistema jurídico colombiano ha incorporado una penalización a los maltratadores de animales en virtud de la ley 1774 de 2016, con base en la cual se modificó el concepto de animales como cosas semovientes, eso lo decía el Código Civil, hacia la noción actual de seres sintientes, que aparece ahora en el Código Penal. Pero estamos en tránsito de pronunciarnos al respecto de la misma noción, pero en términos de derechos de animales, como fundamento de la responsabilidad de los seres humanos para el cuidado y la protección de otras formas de vida. Esto indica, por supuesto, pues, la relevancia que tenemos de abordar esa cuestión para identificar y para tener elementos que nos permitan analizar las implicaciones conceptuales y prácticas que habría que tener en consideración si se acepta la idea de que los animales tienen derechos. La cuestión de los derechos de los animales, es decir, la cuestión de si existen derechos morales para las otras formas de vida y que sean dignas de reconocimiento jurídico, plantea un reto teórico y práctico sin precedentes en la historia de la humanidad. Esto tiene, por supuesto, un trasfondo teórico, un trasfondo filosófico realmente, que tiene que ver con la aparición de distintas teorías éticas en las cuales nosotros estamos planteando esa idea de que podamos asumir a otras formas de vida como sujetos morales. Ahí está, por supuesto, toda la obra de Peter Singer, de Tom Regan, de Gary Francione, de Martha Nussbaum, Christine Korsgaard, Julian Franklin. Y en realidad es todo lo que antecede la legislación animal, que implica primero discutir al respecto de la consistencia moral y racional que exigiría de los seres humanos reconocernos con la obligación moral y política de universalizar, si asumimos que las otras formas de vida tienen dignidad, que merecen consideración incluso y trato jurídico, pues un modo de vida vegetariano. Entonces, la lucha por los supuestos derechos de los animales requiere llevar las exigencias de justicia moral y política más allá de los límites de la especie humana. Por ello habría que rechazar, como se llama en la ética animal, por especista, todo intento de dar prioridad moral a los seres humanos por el hecho de pertenecer a la especie humana. Conceder prioridad moral solo a los seres humanos, simplemente por el hecho de que son humanos, implica un trato discriminatorio injustificado hacia las otras especies de animales. Tal trato discriminatorio e injustificado e injusto hacia otras especies ha sido condenado por las teorías animalistas a través de lo que se llama el argumento de los casos marginales, que es considerado como el argumento central y común a las tres grandes teorías fundamentales que defienden la existencia y el reconocimiento de derechos para los animales. La teoría utilitarista de Peter Singer, desarrollada sobre el principio de igual consideración de intereses entre las especies. La teoría de los derechos de Tom Regan, que está basada en el concepto del valor inherente de la vida animal, merecedora por ello mismo de derechos. Y el enfoque de Christine Korsgaard, fundamentado en la noción kantiana de respeto aplicada a los animales, y por supuesto la teoría de Martha Nussbaum, basada en el enfoque de capacidades, que considera como un deber directo de justicia respetar dichas capacidades animales. Entonces, el argumento de los casos marginales siempre busca
que los animales, como los casos marginales de la especie humana, sean comprendidos como pacientes morales que merecen protección gracias a que comparten con nosotros el atributo de la sintiencia. Esto que acabo de leer, hace parte de la fundamentación de uno de los cursos que planteaba hace unos años en la Universidad Autónoma el profesor Jorge Sierra, al respecto de la posibilidad de pensar a otras formas de vida como sujetos de consideración moral. Pero de lo que vamos a hablar ahora con nuestra invitada, que ya anunciábamos en la publicidad de nuestro programa de hoy, es la legislación animal, es de cómo transitamos de esa discusión filosófica a que el Estado entienda que esas otras formas de vida también merecen ser consideradas en igualdad de condiciones. Hoy nos acompaña, y es un gusto y un honor para nosotros en la universidad, en Sintopía, y para mí en particular, la senadora Andrea Padilla. Ella es senadora de la República por el Partido Verde. Se define a sí misma como activista por los derechos de los animales, y creo que ha sido, si hay una de sus virtudes, es la coherencia, ¿no?, entre lo que estudió, lo que dice y lo que hace. Ella ha tenido una larga historia en defensa de los animales y también, ciertamente, una larga tradición académica, por cierto. Cuando uno mira la hoja de vida, creo que no alcanzaría a leerla toda en el programa, pero es el reconocimiento de mujer defensora de los animales, que además se traduce en su tesis doctoral. Es un libro que se llama Derecho Sintiente, los animales no humanos en el derecho latinoamericano, que la acredita como doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Ella tiene una trayectoria política y su presencia aquí en la universidad nos honra en la medida en que se ha convertido no solamente en una referencia teórica, sino en una referencia política de algo que solo hasta ahora pensamos en este país, al que como sociedad le cuesta respetar la vida, y es llevar los animales, las otras formas de vida, al plano del Estado y de cómo se pueda crear una legislación a favor de esas otras formas de vida. Senadora Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí en la universidad con nosotros. Es un enorme gusto, profe Omar. De verdad que me encanta conversar sobre estos temas en espacios universitarios que están prestos siempre a la reflexión, a la crítica, al debate profundo. Así que muchísimas gracias. Y de hecho su introducción ya es una cátedra que abre de una muy buena manera esta conversación. Muchas gracias. El planteamiento de los derechos de los animales nos lleva a nosotros a la idea de que no basta solamente con proteger o amar a los animales, es decir, de tratarlos con consideración, de extender nuestros sentimientos morales hacia ellos, sino que se deberían garantizar derechos y crear el Estado para ellos. ¿Cómo ha sido ese tránsito a través de su trabajo de la llegada de los animales al Congreso de la República? Sí, es un tránsito muy difícil, desafiante y de alguna manera frustrante, porque evidentemente la teoría es compleja, la realidad es confrontadora, me refiero a las situaciones tan dramáticas que viven los animales en Colombia y en el mundo, en las diferentes industrias en las que son explotados, muchas ilegales, pero en gran medida aceptadas, normalizadas. Entonces tenemos una realidad que es confrontadora, unas teorías que son desafiantes, que parecen compactas, sólidas, como las que usted mencionaba, profesor, pero tenemos una realidad política, social y cultural que está profundamente rezagada. Entonces, esa, digamos, disarmonía nos exige, o a mí me ha exigido como exconcejal, como actual legisladora, digamos, adoptar un pragmatismo que a veces es difícil, digamos, de vender, permítame el término, para los activistas. Muchos activistas de los que hago parte quisiéramos dar pasos de gigantes, quisiéramos poder afrontar discusiones profundas en el Congreso y realmente ayudar, digamos, a remover toda una estructura cultural, pero la realidad es que nos toca ir paso a paso, haciendo concesiones, haciendo negociaciones, cediendo en muchos frentes, avanzar aquí, pero no avanzar allí. Y ese es el pragmatismo que a mí me ha tocado asumir para avanzar, de alguna manera, en protección animal. Y allí es donde yo a veces me siento muy frustrada, pero también es gratificante cuando logramos dar un salto cuántico en esta discusión. Esa discusión empieza hace mucho tiempo. Sí. Y empieza de la sociedad civil, por eso me gusta cuando yo veo su descripción, que primero, antes que cualquier cosa, se reconoce como activista. Sí.
decir, que hay una conciencia al respecto de algo que el Estado debería hacer sobre un problema al que no responde. Perdón, la redundancia. Y el primer tránsito históricamente fue esa transformación de dejar de concebir a los animales como cosas semovientes, como esta silla o como este micrófono, a que sean vistos como sintientes. Y eso, por supuesto, es un gran paso, pero faltan muchas más cosas. ¿Qué falta en ese sentido? Falta, en esencia, yo diría que nosotros tenemos como sociedad dos grandes retos. Uno es el que se me ha convertido como en un mantra en mi ejercicio político, que es el de la construcción de Estado para los animales. Y es entender que los animales como seres vivos, sintientes, pero también como habitantes del territorio, como ciudadanos no humanos, para hablar un poco de esta zoópolis, ¿no?, que hoy nos invitan a esta conversación de Sue Donaldson y Wilkin Lika, que hacen una aproximación más desde la teoría política, y es entenderlos también a ellos como actores de alguna manera políticos, no necesariamente agentes, pero sí que hacen parte de la construcción de cultura y de sociedad. Entonces tenemos que construir Estado. Eso implica generar normas, eso implica generar institucionalidad, destinar recursos públicos y dejar de someter a los animales a la caridad, a la migaja, a la filantropía, y entender que como nosotros, animales humanos, agentes sociales, también son merecedores de esa atención del Estado. Y por otra, la gran revolución cultural, porque si bien por una parte se trata de construir Estado, destinar recursos, etcétera, muchas cosas no van a cambiar mientras no hagamos una gran revolución cultural. Eso implica, por ejemplo, llevar servicios de calidad a los territorios donde su única manera de entretenimiento y de generación de economía popular gira alrededor de la explotación animal. Por ejemplo, las corralejas, por ejemplo, las peleas de gallos, actividades comerciales, crianza y reproducción de animales de compañía. ¿Cómo hacemos para que el Estado llegue a esos territorios con una oferta integral interesante para que esas personas acepten transitar? ¿Cómo hacemos para que el Estado lleve oferta cultural en territorios donde se han normalizado las prácticas sexuales con animales como una práctica cultural? Entonces, tenemos que avanzar en los dos sentidos de manera simultánea y eso casi que implica como sociedad morir y volver a nacer. Y tiene usted mucha razón, y es que si el problema fuera solamente la incorporación de nuevas normas, se solucionaría fácil, ¿sí? El problema no es tanto de legalidad, sino de legitimidad, en el sentido, como usted muy bien lo dice, de lo interiorizada que tenemos desde hace siglos, la idea de que esas otras formas de vida son inferiores a la nuestra y por lo tanto podemos servirnos. Pero esto implica, por supuesto, que hay tensiones teóricas muy fuertes. Y yo no quisiera estar en su lugar en esos debates en el Congreso, en donde hay posiciones que simplemente no ven el problema del respeto a las otras vidas. Y ahí, si nos puede, por favor, usted explicar, hay una tensión, hay una puja entre posiciones que llamamos abolicionistas, y le pediría que por favor nos explicara, y otras posturas que llamamos bienestaristas. Es decir, con respecto a la cuestión de los derechos de los animales, hay al menos dos posturas. La postura o la posición abolicionista y la que es bienestarista. ¿Cómo podríamos ver esa tensión entre las dos? Esas tensiones son muy interesantes y son muy válidas en lo teórico. Y es, digamos, lo abolicionista básicamente plantea que los animales no deben ser utilizados de ninguna manera, bajo ninguna justificación, por los animales humanos, con fines culturales, recreativos, deportivos, comerciales, etcétera. Y en ese sentido, digamos, es una defensa a ultranza de los derechos de los animales, derechos a la vida, a la libertad. La posición bienestarista plantea que podemos usar a los animales con fines, digamos, legítimos, entre comillas, legítimos desde un punto de vista cultural, la alimentación, por ejemplo, la experimentación, pero garantizando el bienestar de los animales y dándoles una cierta calidad de vida y garantizando una muerte sin sufrimiento. Yo un poco lo que he planteado, y lo planteaba en una clase que yo daba en la Universidad de los Andes, es que ese concepto de bienestar
se puede estirar y estirar y estirar y estirar hasta llegar al de derechos. Finalmente, cuando hablamos de bienestar de los animales, hablamos de las 5 libertades, que no sufran de ninguna manera, que no padezcan hambre ni sed, que puedan tener movilidad corporal, que puedan expresar sus comportamientos de forma natural. Si uno dice, bueno, garanticemos estas libertades de los animales, pues lo que tenemos en últimas es derechos, digamos, un planteamiento de derechos. Ahora, eso en lo teórico funciona muy bien para dar las discusiones de fondo, pero en la visión pragmática que yo he tenido que adoptar como legisladora, pues lo que nos plantea este pragmatismo es avanzar, profesor Omar, avanzar desde un punto de vista, si se quiere, de derechos en los escenarios en los que logramos una discusión profunda para liberar a los animales de esa utilización. Por ejemplo, el uso de animales en espectáculos de entretenimiento cruel. Ahí no podemos plantear un bienestar en las corridas de toros. ¿Qué sería el bienestar? Bueno, dóblele la pica, que no sea tan dolorosa, o bájele el centímetro, o que no lo maten dentro del espectáculo. Es decir, uno podría decir, adoptemos ciertas medidas de bienestar, pero qué tan legítimo es seguir utilizando a los animales en estas actividades que son absolutamente innecesarias y que obedecen simplemente al capricho de un sector de la sociedad. Hay otros ámbitos de explotación animal que son mucho más complejos de dar. Por ejemplo, la alimentación. Por ejemplo, el uso de animales para experimentación en áreas biomédicas. Son discusiones muy profundas en las cuales, digamos, la sociedad puede que todavía no esté lista para dar el gran paso y en ese sentido seamos pragmáticos y avancemos con medidas de bienestar. Esta posición política no es de buen recibo para sectores activistas. Hay sectores que dicen no podemos avanzar con bienestar porque lo que hay que buscar es la abolición total. Pero ahí es donde yo llamo el pragmatismo y es mi opción política y digo, un poco como lo decía Gary Francione en una discusión con Tom Reagan, Gary Francione desde el más absoluto abolicionismo y Tom Reagan desde una visión más bienestarista, y le dice Reagan a Francione, mientras nosotros estamos en esta discusión, hay gallinas engalponadas sufriendo, que seguramente le dirían a usted, al señor Francione, muy bien su discusión, pero yo prefiero que en el entretanto me permitan abrir las alas y pisar la tierra. Entonces, o nos quedamos con nuestra integridad ética y definitivamente decimos abolición o nada, o aceptamos que cultural y socialmente tenemos que avanzar paso a paso y permitámosles por lo menos a las gallinas abrir las alas y tocar la tierra. Este tránsito y esta discusión lleva un tiempo. En su carrera ya, bueno, activista no ha dejado ni dejará de ser, pero sí en el escenario ya institucional tuvo, digamos, un primer round, permítame usar el término, no sé si es muy preciso, pero sí es un poco un round, ¿no? Porque sí, tiene que enfrentar posturas claro, son complejas. batallas. Son batallas. Es en el Consejo de Bogotá, y de hecho, en esa discusión en el Consejo de Bogotá, logró traer esto aquí de una forma muy difícil. Cerca del Consejo de Bogotá, hay por la 28, cuando uno llega, coge la 26 y la 28, hay un sitio español, que es como, yo no sé cómo se llama eso, pero es donde celebran el posterior de la corrida de toros. Ajá. Ahí a menos de 1 kilómetro del Consejo. Sí. De hecho, no sé si me están escuchando, no me van a mirar mal, pero varias personas de mi familia gustan de esa práctica, digamos, cultural del toreo. Yo quería preguntarle, saliéndome un poco del guión, ¿cómo fue eso en el Consejo, digamos, en Bogotá? Claro, Sí. si yo le preguntara cómo es eso en Sincelejo, en una corraleja, tendría otra cosa. Pero ¿cómo fue en Bogotá esa lucha Sí. por esas normas que logró sacar adelante afortunadamente? Fue una discusión dura, fue una discusión difícil. De hecho, tuvimos intentos para torpedear el debate. Nos querían eliminar los artículos, digamos, el núcleo duro del proyecto de acuerdo que logramos convertir en acuerdo distrital. Y fue bien interesante porque el Consejo no tiene capacidad legal, competencia legal para prohibir las corridas de toros. De manera que lo que hicimos con mi equipo fue coloquialmente buscarle la comba al palo, digamos, para usar las competencias normativas que teníamos como concejales. Y lo que hicimos fue plantear
un enfoque de desincentivo de las corridas de toros. Entonces dijimos, no vamos a prohibir porque no podemos hacerlo, pero sí vamos a desincentivar las corridas de toros haciendo uso de una sentencia de la Corte Constitucional del 2010, la 6666, que dice que hay que proteger a los animales del sufrimiento, digamos, ir desincentivando el apoyo del Estado a estos espectáculos crueles y morigerar la crueldad de la práctica. Y lo que dijimos fue, bueno, entonces hagamos esto que dice la Corte, vamos a prohibir el uso de armas cortopunzantes, no estamos prohibiendo, estamos morigerando el sufrimiento, vamos a subirle el impuesto a la boletería, estamos desincentivando, vamos a prohibir la participación de menores de edad, en aras de la protección del interés superior de los niños y de las niñas. Vamos a prohibir la muerte del toro dentro del espectáculo. Muchos dirían, ay, eso es una medida bienestarista. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedábamos de brazos cruzados? ¿No podíamos prohibir? Hagamos algo. Al final, el efecto fue prohibicionista, si se quiere. Garantizamos derechos porque ya llevamos 5 años sin corridas de toros en Bogotá porque la licitación ha quedado desierta. Esto demuestra que a los empresarios taurinos no les interesa hacer una corrida de toros sin sangre y sin muerte del animal. Entonces, nosotros políticamente no prohibimos, sí desincentivamos, pero el efecto fue la protección de los animales. Y de hecho, esa protección tiene que ver con el hecho de que, como pasa con nuestra vida, y a propósito, por ejemplo, de lo que pasó en la pandemia, ahora mismo cuando la escuchaba, recordé un texto de Boaventura Sousa Santos, que se llama La cruel pedagogía del virus, y en general de lo que habla es que esta situación de pandemia nos hizo recordar cuán frágil es nuestra vida. Y a pesar de esa fragilidad de nuestra vida humana, tenemos que funcione o no, es otra discusión, pero pues hay un componente normativo que nos faculta, digamos, a que hay algo que protege esa fragilidad. Senadora, hay un montón de temas que quisiera preguntarle, porque es que precisamente la sola mención de darle derecho a un animal ya trae de suyo un cuestionamiento estructural a lo que nosotros entendemos por ser vivo, ¿sí? Por eso, en términos filosóficos, que fue lo que hice yo citando muchas de las tesis del profesor Jorge Sierra, a quien le doy todo el mérito, tiene que ver con lo que llamamos ser un sujeto moral. Hay un amigo suyo que también es amigo mío, que se llama Luis Domingo Gómez Maldonado, y tiene como usted estos avances quijotescos que yo respeto profundamente, y uno de esos lances es la posibilidad de hablar de las familias interespecie. Es decir, como usted lo dijo, si tenemos un enfoque de protección, de bienestar, pues podemos ir ampliando el margen. ¿Cómo es esa? Yo creo que eso es más difícil, pero ¿a qué se le llama familia interespecie y cómo? Aunque eso cobijado normativamente sería mucho más complicado. Imagínese mover la noción de familia en un país además súper conservador. Sí. ¿Cómo va esa idea de lo de la familia, por favor? Bueno, esto es bien interesante porque refleja lo que pasa en muchas sociedades, y es que la práctica de la gente avanza, se transforma, digamos, digamos como de una manera subversiva frente a las normas. Entonces, mientras nosotros tenemos una constitución y unas normas rígidas frente a la familia tradicional, que incluso todavía se resiste a aceptar uniones de parejas del mismo sexo, adopción, ¿no?, de niños, niñas por parte de parejas del mismo sexo, etcétera, pues lo mismo se está reconfigurando al incorporar a animales, pero sobre todo desde un punto de vista afectivo, que por supuesto no se acoge a la norma. Es decir, a mí no me dicen cómo debo sentir, y mucho menos el Estado va a entrar a regir y a ordenar y a mandar en mi vida emocional. Entonces, cuando llega un animal a mi vida, y eso es lo que está pasando, y nos lo revelan además encuestas como la que hace todos los años Cifras y Conceptos, Universidad del Rosario, El Tiempo, sobre cómo piensan y sienten los jóvenes, que nos dicen que los jóvenes están cada vez menos dispuestos a reproducirse y más dispuestos a conformar familias, digamos, líquidas, que son cambiantes, que se recomponen y que incorporan animales. Entonces, los jóvenes y las familias están adoptando animales y están generando con ellos sentimientos de verdadera vinculación paterno y materno-filial. Es decir, es normal ya escuchar a la gente decir mi perrihijo, el gatihijo, mi chiquito, mi amor, ¿no? ¿Y quién va a decir que no es un sentimiento genuino?
el sentimiento, digamos, de familia, la familia la define más que un vínculo sanguíneo, es un vínculo de afecto, un vínculo de solidaridad, de ternura, de responsabilidad. Y eso es lo que tenemos con nuestros animales. Cuando yo adopto un gato, cuando yo adopto un perro, es una pequeña criatura que depende de mí para subsistir, no solamente en lo material, comida, atención veterinaria, sino afectivamente. Yo creo que todos los que vivimos con animales de compañía sabemos que un animal se deprime cuando está solo, genera vínculos especiales con algunos miembros del hogar, se hace entender. La gente dice es que le falta hablar, es que mírele los ojitos, todo lo que dice. Es decir, son maneras de comunicarse con ese ser y entender que está enfermo, está triste, tiene hambre, no quiere salir. Es impresionante cómo se genera un entendimiento profundo y las familias están dispuestas a hacer consideraciones sobre sus vacaciones. Entonces van al sitio y al hotel donde pueden entrar con el animal. Hoy hay una nueva actividad económica que son las llamadas pet nannies y son personas, particularmente chicas, que se ofrecen a cuidar al animal en las vacaciones. Hay que ver que se está generando toda una economía alrededor de los animales de compañía. Los centros comerciales, los hoteles están dispuestos a recibir animales. Entonces, el animal se va incorporando en las familias y esto ha llegado a las cortes, ha llegado a los centros de conciliación, a las notarías, porque las familias hoy ya dicen, bueno, listo, nos separamos, mejor dicho, la canción de quién se queda con el perro. Entonces nos separamos, pero un momento que yo quiero seguir viendo a Susi y al Mechas y al Firulais. Entonces, ¿cómo vamos a establecer un régimen de visitas? Usted me tiene que pasar una plata mensual porque a Firulais lo adoptamos estando juntos. Y todo esto va obligando al derecho de familia a recomponerse también internamente. De hecho, la Corte Constitucional está actualmente estudiando una tutela para ver si incorpora el concepto de familia multiespecie y recientemente hubo un fallo sobre la inembargabilidad de los animales que hacían parte de esa lista de bienes embargables, pero que ya no va con la vida actual, social y emocional de los colombianos. De hecho, eso ha implicado una transformación estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Yo me refiero, voy a ser egoísta, solamente a Bogotá y al espacio de Bogotá que yo habito, porque tampoco podría generalizar. Y es eso me dijo el otro día una persona, y es, en mi época lo que uno veía en los barrios era pañaleras, como loco, pañaleras y guarderías. Ahora lo que es una explosión de veterinarias. Así es. Y buena parte del trancón que hay en las mañanas cuando yo llevo a Leida y a Manuel es los carros de las guarderías caninas. Sí. Porque de alguna manera esto como que hay una perspectiva de clase, ¿no? Porque me pregunta Oscar sobre si la equitación también podría ser pensada como maltrato animal, porque todos sentíamos un poco el caballito proletario que va jalando la carreta y que está el cascado y todo eso, pero el de la equitación es un caballito como high class. Entonces, ¿cómo podríamos pensar esto de de la equitación, digamos, por ejemplo? Sí, esto está bien interesante, ese enfoque de clase, porque yo creo que algo hermosísimo que tienen los animales y la defensa de sus derechos es que no, digamos, son transversales a las clases, incluso a las generaciones. Yo encuentro activistas de 14 años hasta mujeres de 70 años que son hogar de paso, que tienen fundación, incluso que salen a las calles a protestar. El tema de la familia multiespecie está presente en todos los grupos sociales y hay que ver, digamos, yo soy una defensora, a propósito de Jason, soy una defensora del derecho de las personas sin techo y que realizan esta clase de labores difíciles en calle y desafiantes a tener y a convivir con animales de compañía. Encuentra uno perritos, gaticos más felices que van en sus carretas con sus cuidadores, a los que están a veces en un estrato 6, todo el día solos en un apartamento. Y ahí de lo que se trata es de el amor, del cuidado, la ternura y la responsabilidad y el buen trato. No, los animales
Tal vez por eso es tan hermoso ver personas que tienen vidas difíciles, trabajadores sexuales, que sienten esa verdadera filiación familiar con animales que no juzgan su manera de vestir, que no juzgan su apariencia, que no juzgan su oficio, que no juzgan su historia de vida personal y que simplemente es el amor más puro y genuino. Entonces, el tema es el maltrato. No si comen whiskas o comen purina, de eso no se trata. O si van a la guardería o se quedan todo el día en manos de una persona que hace labores de cuidado comunitario. Y esto de la equitación es igual. Es decir, uno encuentra, claro, toda la lucha que hemos dado contra los vehículos de tracción animal, la explotación de los caballitos en actividades turísticas, Cartagena y Santa Marta, por ejemplo. Eso yo soy de la línea de que hay que acabarlo, porque perfectamente esas personas que viven de esa actividad económica pueden transitar a otra forma de realizar su actividad sin renunciar a ella. Hablamos, por ejemplo, de los coches turísticos de tracción mecánica, de tracción eléctrica, las personas que, por ejemplo, en Bogotá hicieron la sustitución y se organizaron en asociaciones de reciclaje con vehículos a motor. En fin, pero equitación, yo realmente, profesor Omar, no conozco muy bien cómo se desarrolla esta tarea, pero tengo entendido que son animales realmente muy queridos, muy bien cuidados y que esta actividad física les genera un bienestar. Claro, también he conocido que hay a veces unas actividades que son de forzamiento sobre sus capacidades físicas, pero entiendo en general que es una actividad que los animales disfrutan. Aquí en el fondo de lo que se trata es de siempre garantizar que los animales disfruten de su vida, tengan vidas florecientes, Martha Nussbaum, tengan vidas dignas. Y ahí, por ejemplo, yo también peleo un poco con todo este discurso de la humanización. Yo siempre digo, si cuando una persona dice que es que ahora los animales están humanizados, lo que pelea es que le ponen moños y le cantan el happy birthday y le dan un pastel, pues me parece una forma tierna del amor. Ahí no hay ningún animal vulnerado que le canten el happy birthday y que le pongan un vestidito si está haciendo frío. Es decir, ahí no hay ningún maltrato, ahí no hay ninguna vulneración. Si de eso se trata la humanización, ojalá los humanicemos más, si entendemos por eso darles amor, ternura y un buen trato. Ahí yo quería, agradeciéndole su respuesta y ciertamente, como lo decíamos antes de entrar a la cabina, los tres con Camilo, su jefe de prensa, claro, ciertamente entre más sensibilidad haya en el mundo, tanto mejor, será un mejor mundo posible, si es que se puede decir así. Una de esas iniciativas que ha cursado en el Congreso es un proyecto que se llama Esterilizar Salva. Quería preguntarle al respecto de esa iniciativa. Sí, bueno, esta ley ha sido bien luchada porque se trata de generar una nueva política social en el país orientada al control ético y humanitario de la natalidad de gatos y perros. Tal vez usted recuerda, profe, hace unos años, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo mandato de Mocus, alcalde, sí, me acuerdo, que hubo una denuncia atroz sobre cómo se hacía ese control, entre comillas, de la natalidad, o más bien de la población, horrible, sí, electrocutando. Eso, por fortuna, ya lo hemos superado en todo el país y en buena parte del mundo. Eso ya es visto como una práctica violenta y legal. Y hoy lo que hablamos es de esterilizar como una práctica, digamos, que es no invasiva, que es ambulatoria, que no les genera ninguna afectación a la capacidad de los animales, Martha Nussbaum, y que al contrario tiene beneficios sobre la vida de los animales y nos evita, digamos, tener que lidiar con unas sobrepoblaciones en las calles, lo que va aunado al sufrimiento y a la exposición al maltrato. Entonces, hoy lo que tenemos es que ver cómo masificamos esa práctica, que no es más que una práctica sanitaria, es una práctica de protección animal. Menos individuos naciendo, menos individuos que caen en las calles, menos criaturas buscando un hogar, mayor oportunidad para las que ya existen de encontrar un hogar amoroso. Entonces, lo que logramos con esa ley básicamente es masificar esa práctica en todo el país con una extraordinaria bondad, hablando de construir Estado para los animales. Y es que la nación destine recursos por primera vez para que los municipios de categoría 2, 3, 4, 5 y 6 reciban financiación y cofinanciación, porque estamos enfrentados a la realidad de un Estado, digamos, precario y empobrecido a fuerza de la corrupción.
no porque seamos un Estado pobre, sino que somos un Estado saqueado por las mafias. Entonces, lo que vamos a garantizar es que esos municipios 4, 5 y 6, que son el 90% del territorio, los municipios más pobres, garanticen recursos provenientes de la nación para hacer sus prácticas de esterilización, y los municipios categoría 2 y 3 garanticen la cofinanciación. Esto dentro de toda una reglamentación muy estricta, en la misma onda de garantizar estado para los animales, que viene a decirle a los alcaldes cómo deben contratar, cuáles son las buenas prácticas de esterilización para evitar que nos encontremos cirugías hechas con nylon o con, digamos, materiales que no son adecuados, y que los animales, que son los más pobres dentro de los municipios, pues tengan una atención médica de calidad. Sí, es complicado el proceso de esterilizar una población descontrolada de gatos y perros. Me imagino que con los, en Puerto Triunfo, con los hipopótamos que se han ido reproduciendo y que uno ya encuentra en las imágenes que salen a tomar un paseo en la noche en el pueblo, es más complicado. Sí. Eso nos daría, tendríamos que invitar a Luis Domingo y preguntarle, que es uno de estos defensores, pero yo quiero preguntarle sobre todo por lo que pasa por Yoko. No Yoko Ono, sino Yoko, el chimpancé. Porque es la causa de Yoko, es un paso muy grande hacia ese sueño de la defensa del bienestar y los derechos. Sí, pues profe, si conseguir derechos en un término, digamos, técnico estricto para los animales ha sido bien complicado. Me refiero a que en Colombia los animales todavía en un sentido estricto no tienen derechos, son sujetos de protección, pero no tienen derechos. Es decir, yo no puedo ir ante un juez para exigir que garantice los derechos de mi animal de compañía o de un animal que, sigamos con el caso de Puerto Triunfo, está siendo víctima de maltrato o de violencia. Entonces, lo que planteamos con Yoko es: avancemos en todo caso en el reconocimiento de derechos para los más parecidos a nosotros, en términos cognitivos, en términos emocionales, en términos físicos. Hoy los bonobos, los chimpancés, los orangutanes y los gorilas son considerados, los grandes simios son homínidos, es decir, compartimos familia biológica. Nosotros, animales humanos, también somos homínidos. Entonces, hacemos parte de esa gran familia de primates homínidos. Lo que plantea el proyecto Gran Simio es avanzar en el reconocimiento de 3 derechos básicos para ellos: a la vida, a la libertad y a no sufrir ni física ni emocionalmente. Lo que planteamos con Yoko es el último gran simio que reside en Colombia, es el único chimpancé. Mucha gente piensa que los chimpancés son, digamos, endémicos de nuestro país. No, ni los chimpancés, ni los orangutanes, ni los gorilas, ni los bonobos, esos son de otras regiones. Entonces, Yoko ingresó al país por narcotráfico, por tráfico ilegal. Y su vida ha sido miserable, su vida ha sido pasar de mano en mano de narcotraficantes hasta que finalmente llegó al Bioparque Ucumarí, donde ha tenido, pues, por lo menos, digamos, unas condiciones de vida medianamente aceptables, pero sigue viviendo en cautiverio, sin la posibilidad de relacionarse con sus congéneres, y los chimpancés son animales gregarios, necesitan del grupo para vivir, como lo somos los humanos. Entonces, lo que estamos planteando con Yoko es: démosle la posibilidad a este hermano biológico de que viva en libertad con sus congéneres. Yoko es un chimpancé de mediana edad, debe estar por los 50 en años humanos. Bueno, todavía le queda vida, démosle la posibilidad y aprovechemos para que, tras su salida, nos declaremos como país libre de grandes simios en cautiverio. Es decir, que nunca pueda entrar un gran simio a Colombia, ni para experimentación, ni para manos de un coleccionista, nunca más, y que si ingresa inmediatamente a Colombia tenga que buscar un santuario donde viva con otros de su especie. Ciertamente estas luchas, y en escenarios tan conflictivos como los escenarios institucionales de la política, pues requieren de personas valientes, comprometidas y que entienden muy bien. Es decir, que no es solamente una cuestión de sus emociones, de qué tanto quiere a los animales, sino que más entiende que hay de fondo toda una estructura teórica de larga data ya que requiere conocimiento para sustentarlo. Le quiero agradecer sinceramente a usted y a su equipo, a Iván, que lo recuerdo mucho, él lo sabe, a Camilo por hacer posible el guión y a estar aquí con nosotros en la universidad, por su presencia y pues por todo lo que hace, ¿no? En función de
de hacer de este un país mucho más humano cuando somos capaces de extender el respeto hacia otras formas de vida. Muchísimas gracias, senadora Andrea Padilla, por su presencia aquí en Sintopía Radio. A usted, profesor, qué gusto saber además que estos temas cada vez ocupan más los espacios de medios radiales universitarios, de comunicación y alternativos, no por capricho de personas como yo, sino porque la ciudadanía lo demanda. La ciudadanía, lo que llamamos ese abstracto de la opinión pública, cada vez es más demandante sobre estos temas. Entonces, muchísimas gracias, profesor, por darme la oportunidad. No, a usted por su tiempo y a todas las personas que nos escucharon atentamente en esta emisión de Transeúntes, de un tema que puede ser nuevo, pero que es nuevo en su versión legislativa, porque todas y todos de alguna forma tenemos una afiliación con uno de esos otras formas de vida que nos definen también como animales de muchas formas. Les agradecemos su presencia, su atención y les recordamos que nos vemos en otra emisión de Transeúntes aquí en Sintopía Radio el próximo viernes a mediodía. Muchas gracias.